No, no podía creer lo que estaba viendo en aquel expediente policial. Ahí, en la letra oficial del inspector José Pedro Negrí, con sellos oficiales de la Policía Nacional de España. Estaba escrito negro sobre blanco. Una puerta cerrada con llave se abrió y cerró violentamente por sí sola delante de los agentes. Ruidos inexplicables provenientes del balcón. Una extraña sustancia viscosa que goteaba del techo sin origen aparente. Y entonces leí la frase que me heló la sangre. Funcionarios actuantes certifican haber presenciado fenómenos que desafían toda explicación lógica o científica. Era la primera vez en la historia de España que la policía documentaba oficialmente lo imposible. Pero lo que realmente me aterrorizó fue descubrir que todo había comenzado con una simple tabla Ouija que en un instituto de Vallecas, y que la joven que la había usado, Estefanía Gutiérrez Lázaro, había muerto en circunstancias tan extrañas que los médicos nunca pudieron explicar qué le había pasado. Muy buenas noches, comunidad de relatos sobrenaturales de medianoche. Antes de adentrarme en esta historia que cambió para siempre la percepción de lo paranormal en España, nuestros guías espirituales me han transmitido un mensaje que desean compartir con ustedes esta noche. En el vasto océano de la realidad existen corrientes invisibles que conectan los mundos. Hay puertas que, una vez abiertas, jamás pueden cerrarse completamente. Y hay almas que, al cruzar ciertos umbrales, quedan atrapadas entre dimensiones. Lo que vamos a escuchar esta noche no es solo una historia. Es un testimonio de que existen fuerzas que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Más allá de lo que nuestra mente puede comprender. Los invito a que se relajen. Cierren los ojos si están en un lugar seguro. Respiren profundamente. Y permitan que su alma se prepare para recibir una historia que desafiará todo lo que creían saber sobre la realidad. Si están aquí, es porque saben que no todo puede ser explicado con lógica, que hay misterios que la ciencia aún no ha podido descifrar. Y este canal existe justamente para eso, para acompañarlos en esas noches más silenciosas. Cuando el mundo duerme y ustedes sienten que hay algo más, si aún no se han suscrito, los invito a hacerlo, porque aquí encontrarán un refugio para aquellas experiencias que nadie más se atreve a contar, aquellos relatos que otros considerarían imposibles, pero que ustedes saben que son reales. También, si esta historia toca algo profundo en su corazón, un pequeño like nos ayuda a que más almas perdidas encuentren estos relatos, porque a veces, compartir lo inexplicable es lo único que nos mantiene conectados con la verdad. Ahora, permítanme llevarlos al Madrid de 1990, al barrio de Vallecas, donde una joven llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro estaba a punto de abrir una puerta que nunca debió haberse abierto. Madrid, marzo de 1990, una época en la que España comenzaba a despertar de décadas de silencio, cuando los jóvenes buscaban nuevas formas de expresión, nuevas experiencias, sin saber que algunas puertas, una vez abiertas, jamás pueden cerrarse. En el barrio obrero de Vallecas, en un instituto como tantos otros, estudiaba una joven de 17 años llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro, una adolescente como cualquier otra, con sueños, con inquietudes, con esa curiosidad natural que caracteriza a los jóvenes de esa edad. Estefanía tenía algo especial, una sensibilidad particular,
una intuición que la hacía diferente del resto, como si pudiera percibir cosas que otros no veían, sentir presencias que otros no sentían. Fue en esos días de marzo cuando una de sus compañeras de clase sufrió una pérdida devastadora. Su novio, un joven lleno de vida, había fallecido en un trágico accidente de motocicleta. El dolor de esa joven era tan profundo, tan desgarrador, que resonaba en toda la clase, especialmente en Estefanía, que con su sensibilidad natural podía sentir cada fibra de ese sufrimiento, y fue entonces cuando alguien sugirió algo que cambiaría todo para siempre. ¿Y si intentamos contactar con él? ¿Y si podemos hablar con su espíritu? La idea surgió como surge la curiosidad en los jóvenes, natural, espontánea, sin medir las consecuencias. Alguien había oído hablar de la tabla Ouija, de sesiones de espiritismo, de maneras de comunicarse con los que ya no estaban. Estefanía, con su corazón compasivo, con su deseo genuino de ayudar a su amiga, fue la primera en aceptar, no sabía, no podía saber, que esa decisión sellaría su destino, que esa tarde de marzo sería el comienzo de un descenso hacia lo desconocido, hacia territorios que la mente humana no está preparada para explorar. Un día cualquiera, durante el recreo, en un aula vacía del instituto, las jóvenes se reunieron en círculo. Habían improvisado una tabla Ouija con letras escritas en papel. Ahí usaron un vaso invertido como puntero. Lo que comenzó como un juego de adolescentes, pronto se convertiría en algo mucho más siniestro, porque cuando Estefanía puso sus manos sobre aquel vaso, cuando cerró los ojos y abrió su mente a lo desconocido, algo respondió a su llamado, algo que había estado esperando durante mucho tiempo, la oportunidad perfecta para cruzar, y ese algo acababa de encontrar la puerta perfecta, el alma perfecta, para manifestarse en nuestro mundo. Las sesiones comenzaron a repetirse, día tras día, siempre en secreto, siempre durante el recreo. Cuando los profesores no podían verlas, Estefanía se había convertido en el canal principal. Era ella quien recibía los mensajes más claros, quien sentía con mayor intensidad la presencia de lo que fuera que estaba del otro lado. Sus amigas la observaban con una mezcla de admiración y miedo, porque cuando Estefanía entraba en trance, cuando su conciencia se conectaba con esa otra dimensión, allá no era completamente ella. Al principio, los mensajes parecían coherentes, esperanzadores. El espíritu que se comunicaba afirmaba ser el novio fallecido. Traía palabras de consuelo, mensajes de amor que secaban las lágrimas de la joven enlutada, pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Los mensajes se volvieron más oscuros, más confusos, como si hubiera interferencias, como si otras presencias estuvieran tratando de atravesar el mismo canal que Estefanía había abierto. Y fue entonces, en una de esas sesiones, cuando sucedió lo impensable. Una profesora las descubrió, las sorprendió en plena sesión, gritó, las regañó, y en su pánico, las jóvenes se levantaron abruptamente, interrumpiendo la comunicación, sin completar el ritual de despedida, sin cerrar apropiadamente la puerta que habían abierto. En el mundo del espiritismo hay regla, protocolos, maneras correctas de iniciar y terminar una comunicación, pero esas jóvenes, en su inocencia, en su miedo a ser descubiertas, rompieron la regla más importante. Nunca, jamás, se debe interrumpir una sesión sin despedirse apropiadamente. Porque cuando no cierras la puerta, cuando no completas el ritual, esa puerta queda abierta para siempre, y todo lo que estaba esperando del otro lado
Finalmente pude cruzar. Estefanía salió de esa aula, pero algo había cambiado en ella. Sus amigas la notaron diferente, más callada, más ausente, como si una parte de ella hubiera quedado del otro lado, o como si algo del otro lado hubiera venido con ella esa noche, cuando llegó a su casa en Vallecas. Cuando se sentó a cenar con su familia, su madre la miró con preocupación. ¿Te sientes bien, hija? Te veo muy pálida. Estefanía sonrió, pero era una sonrisa forzada, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, porque en el fondo de su alma sabía que algo terrible había comenzado. Y esa misma noche, cuando la casa de los Gutiérrez Lázaro se sumió en el silencio, cuando toda la familia dormía profundamente, Estefanía despertó, pero no estaba sola en su habitación. Los días siguientes fueron extraños. Estefanía comenzó a experimentar episodios que su familia no sabía cómo interpretar. No eran ataques, no eran crisis nerviosas, eran algo completamente diferente, algo que desafiaba toda explicación médica. Durante 6 meses, Estefanía visitó distintos centros de salud, médicos, especialistas, psicólogos, pero ninguno pudo certificar qué tipo de enfermedad padecía. Sus síntomas eran inexplicables. A veces entraba en estados catalépticos. Su cuerpo se endurecía como piedra. Sus ojos se ponían completamente blancos. Y durante esos momentos, hablaba con una voz que no era suya, en idiomas que nunca había estudiado. Otras veces, tenía convulsiones, pero no eran convulsiones normales. Durante esos episodios, objetos en su habitación se movían solos, las luces parpadeaban, y una temperatura helada invadía toda la casa. Su madre, Máxima Lázaro, una mujer de profundas convicciones católicas, comenzó a sospechar que aquello no era una enfermedad del cuerpo, sino algo mucho más profundo, algo que atacaba el alma misma de su hija. Intentó llevar a Estefanía con sacerdotes, con curanderos, con cualquiera que pudiera ofrecer una explicación, pero todos llegaban a la misma conclusión. Había algo inhabitual en esa joven, algo que no pertenecía a este mundo, algo que la estaba consumiendo desde adentro. Los hermanos de Estefanía, los más pequeños de la casa, comenzaron a tener pesadillas. Despertaban gritando en medio de la noche, diciendo que habían visto figuras sombrías en su habitación, que habían escuchado susurros que los llamaban por su nombre. La casa entera se llenó de una atmósfera opresiva, como si las paredes mismas hubieran absorbido algo malévolo, como si cada rincón estuviera impregnado de una presencia invisible, pero palpable. Y Estefanía, pobrecita Estefanía, se debilitaba día tras día. Su piel se volvía translúcida, sus ojos perdían el brillo, su sonrisa, esa sonrisa dulce que la había caracterizado, se desvaneció para siempre. El 14 de julio de 1991, Estefanía sufrió el ataque más severo que había tenido hasta entonces. Entró en un estado de catalepsia tan profundo, tan completo, que parecía más muerta que viva. Su familia, desesperada, se la llevó al hospital Gregorio Marañón. Los médicos lucharon por estabilizarla, pero había algo en su condición que escapaba a todos sus conocimientos. Todos los análisis salían normales. Todos los estudios indicaban que físicamente no tenía nada, pero Estefanía se desvanecía, como si su alma, poco a poco, estuviera siendo arrastrada hacia otro lugar, hacia otra dimensión, hacia un territorio del cual tal vez ya no podría regresar. Esa misma noche, el 14 de julio de 1991, con solo 18 años de edad,
Estefanía Gutiérrez Lázaro falleció de muerte súbita. Los médicos no pudieron determinar la causa. No había explicación. No había diagnóstico. Solo una joven que había sido consumida por algo que la medicina no podía comprender. Pero la muerte de Estefanía, lejos de ser el final de la historia, fue apenas el comienzo, porque lo que había cruzado a través de ella, lo que había usado su alma como puente entre dimensiones, ahora estaba libre, completamente libre, en el mundo de los vivos, y tenía hambre, mucha hambre, de más. La familia Gutiérrez Lázaro enterró a su hija, pero el dolor que sentían era diferente al dolor normal de un duelo. Era un dolor mezclado con terror, con la intuición de que algo terrible no había terminado, de que la muerte de Estefanía había sido solo el primer acto de una tragedia mucho más grande. Los primeros meses después del funeral fueron relativamente tranquilos. La familia intentó seguir adelante, procesar su pérdida, encontrar algún tipo de paz en medio del dolor, pero la paz, esa paz que tanto necesitaban, nunca llegó. Comenzaron con pequeños incidentes, cosas que se movían del lugar, ruidos inexplicables durante la madrugada, corrientes de aire frío que aparecían sin razón. La familia los atribuía al dolor, al estrés, a la imaginación de mentes enlutadas, pero poco a poco, los fenómenos se intensificaron, las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse solas, los electrodomésticos se encendían en medio de la noche. Los objetos de Estefanía, sus fotografías, sus recuerdos, parecían moverse por voluntad propia, y entonces algo mucho más perturbador comenzó a suceder. Los hermanos menores de Estefanía, especialmente su hermana menor, comenzaron a afirmar que la veían, que Estefanía aparecía en su habitación durante las noches, pero no como la recordaban, sino cambiada, diferente, con una expresión en el rostro que nunca había tenido en vida. La madre, Máxima, comenzó a escuchar la voz de su hija. Estefanía la llamaba desde diferentes partes de la casa, siempre por las noches, siempre cuando estaba sola. Su voz sonaba distorsionada, como si viniera de muy lejos, como si hablara a través de agua. Mamá, escuchaba susurrar. Mamá, ayúdame. No puedo irme. Algo me retiene aquí. Para el año 1992, un año completo después de la muerte de Estefanía, la situación en la casa había alcanzado niveles insoportables. Los fenómenos ya no se limitaban a las noches. Ocurrían durante el día, delante de visitas, delante de cualquiera que estuviera presente. El 1 de noviembre de 1993, 2 años después de la muerte de Estefanía, sucedió algo que aterrorizó incluso a los más escépticos. Una fotografía de ella que colgaba en la sala se incendió misteriosamente, pero solo se quemó su rostro, el marco, el cristal, todo lo demás permaneció intacto. Era como si algo o alguien hubiera querido borrar específicamente su imagen, como si hubiera una lucha, una batalla invisible, por la identidad misma de Estefanía. La situación llegó a tal punto de desesperación que el 27 de noviembre de 1992, la familia tomó una decisión que cambiaría la historia paranormal de España para siempre. Esa noche, mientras una lluvia torrencial azotaba Madrid, mientras los fenómenos en la casa alcanzaban una intensidad insoportable, la familia Gutiérrez Lázaro salió de su hogar. Se quedaron bajo la lluvia, en plena calle, tiritando de frío y de miedo, pero prefiriendo la tormenta externa a la tormenta sobrenatural que había invadido su hogar. Y entonces, con las manos temblorosas,
Marcaron el número de teléfono de la Policía Nacional. Por favor, vengan. Necesitamos ayuda. Hay algo en nuestra casa, algo que no podemos explicar, sin saberlo. Con esa llamada, estaban a punto de crear el primer expediente oficial de fenómenos paranormales en la historia de España. Un expediente que llevaría el nombre de su barrio y que se convertiría en leyenda, el expediente Vallecas. El inspector, jefe José Pedro Negrí y su equipo llegaron esa noche lluviosa de noviembre, sin saber que estaban a punto de presenciar eventos que cambiarían para siempre su percepción de la realidad. Eran hombres de ley, acostumbrados a lo tangible, a lo que se puede medir, documentar, explicar con lógica. Habían visto de todo en las calles de Madrid, pero nada los había preparado para lo que estaba a punto de suceder. Cuando llegaron a la dirección indicada, encontraron a una familia entera temblando bajo la lluvia, rehusándose a entrar a su propia casa, con miradas de terror que no podían fingir el inspector Negrí. Un hombre pragmático, de mente analítica, escuchó el relato con el escepticismo natural de un policía experimentado. Ruidos extraños, objetos que se mueven solos, apariciones, pensó. Seguramente una familia traumatizada por el duelo, imaginaciones producto del dolor. Pero su deber era investigar, documentar, verificar. Cuando los agentes entraron a la vivienda, lo primero que notaron fue la atmósfera. Había algo en el aire, una densidad, una opresión que se sentía físicamente, como si el espacio mismo estuviera cargado de una energía perturbadora. Registremos la casa de manera rutinaria, indicó el inspector. Busquen signos de allanamiento, de vandalismo, alguna explicación lógica para estos supuestos fenómenos. Pero no habían pasado ni 5 minutos cuando sucedió. Una puerta que habían cerrado con llave se abrió violentamente, para luego cerrarse con un golpe seco que resonó por toda la casa. Los agentes se miraron entre sí, confundidos, tratando de encontrar una explicación racional. Debe ser la presión del aire, murmuró uno, o problemas con las bisagras, añadió otro. Pero entonces comenzaron los ruidos, sonidos fuertes, como si alguien caminara pesadamente en el balcón. Pero cuando salieron a verificar, no había nadie. El balcón estaba vacío y estaban en un segundo piso. Los agentes comenzaron a ponerse nerviosos. Estos eran hombres entrenados para enfrentar situaciones de peligro. Pero esto era diferente. Era un tipo de amenaza que no podían ver, no podían confrontar, no podían arrestar, y entonces sucedió lo que quedaría documentado para siempre en los archivos oficiales. Una extraña sustancia comenzó a gotear del techo. Una sustancia viscosa, de origen completamente desconocido. El inspector Negrí se acercó. Tomó una muestra, la examinó bajo la luz. No era agua, no era condensación, no era nada que pudiera explicarse con lógica. Era como si la casa misma estuviera sudando, expulsando algo desde sus entrañas. Durante las 3 horas siguientes, los agentes presenciaron una serie de fenómenos que desafiarían todo su entrenamiento, toda su experiencia, toda su comprensión del mundo. Objetos que se movían sin causa aparente, cambios repentinos de temperatura, sonidos que parecían provenir de las paredes mismas, y sobre todo, esa presencia, esa sensación constante de ser observados por algo invisible. Pero el inspector Negrí era un hombre de protocolo, un hombre que creía en la importancia de la documentación oficial, y esa noche tomó una decisión que haría historia.
Todo debe quedar registrado, dijo. Cada fenómeno, cada observación, cada detalle, por imposible que parezca, y así, letra por letra, palabra por palabra, se escribió el primer informe oficial de fenómenos paranormales en la historia de España. Un documento que comenzaba con una frase que cambiaría todo. Los funcionarios actuantes certifican haber presenciado fenómenos que desafían toda explicación lógica o científica. El expediente Vallecas se cerró oficialmente, pero la historia nunca terminó realmente. Años después, décadas después, los hermanos de Estefanía seguían recordando aquellas noches, aquellos meses de terror que marcaron su infancia para siempre. En entrevistas posteriores, con voces todavía temblorosas, relatarían cómo la muerte de su hermana no había sido el final, sino el comienzo de algo mucho más complejo, algo que desafiaba toda comprensión. Nunca volvimos a ser los mismos, confesaría uno de ellos. Hay cosas que una vez vistas, una vez sentidas, cambian tu percepción del mundo para siempre. Pero ¿qué había sucedido realmente con Estefanía? ¿Había sido realmente ella quien se manifestaba en esa casa? ¿O había sido algo más, algo que había usado su imagen, su memoria, su dolor, para alimentarse del sufrimiento de su familia? La respuesta, tal vez nunca la sabremos, porque hay misterios que trascienden nuestra capacidad de comprensión. Hay territorios del alma humana que permanecen inexplorados, inexplicables, sagrados en su misterio. Lo que sí sabemos, lo que quedó documentado para la posteridad, es que existe un expediente oficial, sellado con el sello de la Policía Nacional de España, que certifica que lo imposible, a veces, se manifiesta en nuestro mundo. En 2017, la historia de Estefanía inspiró una película llamada Verónica, dirigida por Paco Plaza. Pero ninguna recreación cinematográfica, por brillante que sea, puede capturar completamente la verdad de lo que sucedió en aquella casa de Vallecas, porque la verdad es que hay fuerzas en este universo que van más allá de nuestra comprensión. Hay puertas que, una vez abiertas, nunca se cierran completamente. Hay almas que quedan atrapadas entre dimensiones, buscando eternamente un camino de regreso. Y hay herramientas, como la tabla Ouija, que no son juegos, que no son entretenimiento, sino llaves que pueden abrir puertas hacia territorios de los cuales, tal vez, no hay retorno. La casa de Vallecas siguió siendo habitada. La vida continuó, pero los vecinos del barrio, aquellos que conocían la historia, sabían que había algo diferente en esa dirección, algo que persistía, algo que recordaba, porque hay lugares en este mundo que quedan marcados, impregnados, por eventos que trascienden lo físico, que tocan dimensiones más profundas de la realidad. Y Vallecas, ese barrio obrero de Madrid, se convirtió en uno de esos lugares, un lugar donde lo imposible había dejado su huella, para siempre. Y así, querida comunidad de relatos sobrenaturales de medianoche, termina esta historia que nos recuerda que vivimos en un universo mucho más misterioso de lo que nos atrevemos a imaginar. Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de apenas 18 años, nos enseñó que la curiosidad, aunque natural y hermosa, debe ir siempre acompañada de respeto, de protección
de sabiduría. Su historia nos habla de la fragilidad del velo que separa nuestro mundo de otros, de la importancia de comprender que no estamos solos en este vasto cosmos, y de que hay fuerzas que trascienden nuestra comprensión humana, pero hay algo más que necesito compartir con ustedes, algo que descubrí mientras investigaba para este relato, el expediente original, aquel documento oficial que cambió la historia. No fue el único. En los archivos de la Policía Nacional existen referencias a otros casos, otros expedientes, que nunca han salido a la luz pública. Casos similares al de Estefanía. Jóvenes que experimentaron con lo oculto. Familias que vivieron fenómenos inexplicables. Situaciones que desafiaron toda lógica, y según fuentes cercanas a la investigación, todos estos casos, absolutamente todos, tienen algo en común. Comenzaron con una tabla Ouija, con una sesión interrumpida, con una puerta que se abrió, pero nunca se cerró. ¿Será que hay algo más grande detrás de estos fenómenos? Una inteligencia, una fuerza, que utiliza nuestra curiosidad como puerta de entrada a nuestro mundo. Esa es una investigación que continúa, en silencio, en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Si esta historia ha despertado algo profundo en su alma, si sienten que han vivido experiencias similares, si saben que hay verdades que trascienden lo que podemos ver, los invito a suscribirse a nuestro canal, Relatos Sobrenaturales de Medianoche. Este es más que un canal, es un santuario, un refugio para aquellas almas que han tocado lo inexplicable, que han sentido la presencia de lo eterno, que saben que la realidad es mucho más vasta de lo que nos enseñaron. Aquí sus experiencias son válidas, sus testimonios son respetados, su búsqueda de respuestas es comprendida. Y si esta historia ha tocado las fibras más profundas de su ser, si ha despertado recuerdos, emociones, preguntas que creían dormidas, un pequeño like nos ayuda a que más almas perdidas encuentren estos relatos, porque compartir lo inexplicable es lo que nos mantiene unidos en esta búsqueda de la verdad. Recuerden siempre, queridos oyentes, que hay puertas en este mundo que no deberían abrirse sin la preparación adecuada. Que la Ouija no es un juego, sino una llave hacia dimensiones que nuestra mente no siempre puede comprender. Si alguna vez sienten la tentación de experimentar, háganlo siempre con respeto, con protección, con alguien experimentado a su lado, porque, como nos enseñó el caso de Estefanía, algunas puertas, una vez abiertas, jamás pueden cerrarse completamente. Hasta la próxima medianoche, querida comunidad, cuando las sombras vuelvan a susurrar sus secretos, y nosotros estemos aquí, esperándolos, para adentrarnos juntos en los misterios más profundos del alma humana. Que la luz los proteja y que los misterios los acompañen